La estatuaria monumental llega a su auge en el siglo XIX en Europa, aunque no exclusivamente allí. Ahora, muy pocas veces en la historia del arte se habló de toda esta, o se estudió todas estas configuraciones estéticas que generaron un modelo muy típico, hasta que llegó Rodin. Les doy la bienvenida una semana más y antes que nada claro que si escuchan ruido a viento y lluvia es que efectivamente hay un viento bárbaro y se está lloviendo todo. Ahora sí, vamos al tema de la fecha. Qué lindo hablar de monumentos públicos. Es un tema, como dije inicialmente, no tan hablado, no tan recurrente en la historia del arte, pero que amerita muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede decir que en el siglo XIX se solidificaron, se asentaron ciertos rasgos estéticos de este tipo de obras. La estatua del siglo XIX tiene una serie de rasgos comunes, aunque por supuesto siempre hay excepciones. Puede estar hecha de mármol, de piedra, de bronce, una mezcla de todo. En general tiene un zócalo. Ese zócalo, sus cuatro costados, suele tener inscripciones que explican el sentido de ese monumento. Muchas veces este zócalo también está acompañado de una serie de bajorrelieves que refuerzan esa idea. El personaje representado, es decir, a quien se está homenajeando, puede estar de pie, sobre un caballo, sentado. Estoy seguro que mientras les voy contando esto se van imaginando, ¿no? La estatua de la Plaza del Pueblo. Suele estar vestido acorde a su época, sus rasgos suelen ser tipo retrato, es decir, es un personaje realista o se trata de hacer alusión a una realidad y además de eso suele estar acompañado por instrumentos que son los que hacen a su quehacer, a lo que le dio fama, lo que lo convirtió en un destaque. Una espada, un mapa, un pergamino, una pluma, en fin, todo lo que ustedes ya se están imaginando en este momento. Y a toda esta caracterización realista se le añade generalmente un personaje femenino. La patria, la gloria, es decir, una suerte de alegoría que haga honor a el personaje representado. Y no hay que olvidarse que es muy común también que estas figuras femeninas alegóricas estén soportadas o acompañen también al personaje principal con una serie de bajorrelieves, por ejemplo, el pueblo, el ejército, determinada ciudad, es decir, algo que ensalce mucho más la actitud de gloria que ha tenido este personaje. Y hasta acá estamos de acuerdo que este sería un modelo estético más o menos general. Ahora, ¿qué pasa? Aparece Rodin y le encargan hacer una estatua de Balzac. La Sociedad de Letras francesa en el año 1888 quiso hacer un monumento a Balzac, a este destacado escritor, y le pidió al escultor Henri Guichepou que hiciera esta obra. Henri Guichepou muere súbitamente, dicen las fuentes, y el proyecto estaba por caerse. Y entonces ahí, ¿quién aparece? Émile Zola, que de hecho para ese momento, en el año 1892, fue elegido presidente de la Sociedad de Letras. Claro, él empezó a pergeñar la idea de que el realizador de este monumento tenía que ser Rodin. Y empieza a pinchar al resto de los miembros para que voten a Rodin. Finalmente, Émile Zola le manda una carta a Balzac ahí muy emocionado diciendo que por 12 votos a 8, es decir, hubo bastante debate, él iba a quedar como encargado de llevar adelante este monumento y que era muy importante que estuviera terminado para 1893 porque iba a ser emplazado en la plaza del Palacio Real. Y acá ya empezó un problemón porque Rodin estaba por ahí en un momento bastante particular de su vida. También Rodin era ya un escultor bastante famoso, recibía muchísimos encargos, no solamente de Europa, sino de, por ejemplo, América. Argentina tiene, la ciudad de Buenos Aires tiene no sé qué cantidad de estatuas de Rodin. Bueno, estaba muy de moda Rodin en ese momento. Con lo cual, entre su situación personal y su forma de trabajo, la cosa se fue poniendo un poquito más lenta de la esperada. Y cuando digo un poquito, digo 7, 8 años. Zola tuvo muchos problemas dentro de la sociedad de literatura, porque bueno, claro, medio que lo criticaron un poquito, ¿no?
Y ahora, para tratar de comprender por qué Rodin tomó tanto tiempo, además de lo que hablamos, en diseñar este monumento, esta estatua a Balzac, vamos a entender un poquito quién era Balzac. Honoré de Balzac, que había muerto en 1850, o sea, 30 años antes de que se comisionara este monumento, ya era considerado en ese momento el mejor escritor francés del siglo XIX. Él se inscribió dentro del realismo, en donde de alguna manera reflejaba las distintas costumbres de la sociedad de su momento, tanto en la campiña como en la ciudad. Por ejemplo, la comedia humana, no sé si leyeron... Es larguísima, no sé si leyeron que sea alguna de sus partes y si no se los recomiendo muchísimo. Es una obra exquisita, mucha palabra, muy bien conformada. Bueno, en fin, no me voy a poner a hablar de literatura. Lo que quiero decir es que era un escritor muy, muy valorado. Pero volvamos a Rodin. Dijimos que Balzac había muerto hace 30 años, con lo cual Rodin se encontró... Bueno, con el desafío de representar un personaje muy valorado, muy destacado para la sociedad francesa, aunque europea del momento, y sin mucho de dónde agarrarse. No había muchas fuentes para, digamos, construir de alguna forma la figura de Balzac. Y entonces, ¿cómo encaró esto Rodin? Bueno, básicamente se puso a estudiar durante 7 años a Balzac en todos sus aspectos, su literatura, es decir, su obra como escritor, fuentes que hablaran de él, viajó a la zona de donde era oriundo para ver cómo era la contextura de esa zona de Francia. Mandó a hacer ropa o habló con quienes tenían referencia de Balzac para ver si esa ropa era adecuada, es decir, era el tamaño adecuado de Balzac. Bueno, hizo un nivel de investigación tremendo. ¿Y a qué conclusión llegó con todas estas indagaciones de ropa, con texturas, región de donde era oriundo y demás? Que era un tipo bastante achaparrado, medio gordito y la verdad que no era muy destacado físicamente. Todo esto llevó a Rodin a tratar de jerarquizar el espíritu de Balzac, su mentalidad creadora, su vitalidad, de dónde sacaba sus ideas, cómo componía, qué era lo que realmente hacía de Balzac alguien glorioso. Y acá lo que tenemos que empezar a percibir es el proceso creativo de Rodin. Toda esta investigación, buscar fotos, daguerrotipos, fuentes, hablar con el sastre y demás para componer a Balzac, habla de él, de cómo él buscaba incesantemente a este personaje para poder configurarlo. Eso llevó a que hiciera una serie de, yo creo que son 7, ahora se los confirmo, 7 prototipos, 7 diseños de la estatua de Balzac, que ahora vamos a empezar a conocer. Lo que pasó con Rodin es que pasó de bocetos muy realistas de Balzac, es decir, un tipo achaparrado, en fin, todo lo que ya más o menos comentamos, a, transformarse de alguna manera en un cultor de ideas mucho más modernas, mucho más de vanguardias. Lo cierto es que todos los prototipos fueron rechazados por algunas cosas iniciales muy claras, por lo menos para la sociedad de ese momento, y es que lo presentaba desnudo. Y claro, uno se encuentra con así parado, de brazos cruzados, por ejemplo, y desnudo, y dice... Ok, ¿dónde está la gloria de este personaje? Siempre está desnudo, es decir, está en distintas posiciones, sentado, parado, de brazos cruzados, de costado, pero como que Rodin estaba como la idea muy fija de transmitir el interior, la fuerza, la vitalidad de Balzac desde otro lugar y no desde su anatomía. De hecho, si miramos algunos de los prototipos, vemos la mirada, la pose es muy fuerte, la mirada es muy penetrante, pero bueno, claro, la sociedad de escritores lo que veía que era alguien ahí desnudo, gordo y petizo. Quiero decir, no estaba para nada idealizada la imagen de Balzac y eso era muy, muy chocante. Entonces, tantas idas y vueltas, Rodin en algún momento terminó acordando con la sociedad de escritores que, lo iba a vestir a Balzac. Para ello, lo que eligió fue una bata. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente, porque había estudiado mucho sobre Balzac, que gustaba de escribir en bata. Algo que también se usaba bastante, ¿no? Una cosa medio orientalista, pero estaba muy de moda en ese momento. Cuestiones que finalmente se pusieron de acuerdo y aceptaron que Balzac apareciera en bata, por lo menos habían logrado que estuviera cubierto, aunque por supuesto Rodin mantuvo
sus rasgos anatómicos debajo de la bata, por supuesto, y también sus rasgos físicos. Finalmente, un original de yeso fue exhibido ahí en el Campo de Marte en la Sociedad General de Bellas Artes en el año 1898, y adivinen qué. Saco de carbón, muñeco de nieve, monstruo obeso, pingüino, saco de patatas, feto gigante y algún que otro epíteto poco simpático para con esta obra, con lo cual la Sociedad de Literatura se dio por vencida en esta lucha constante con la obra de Rodin y decidió cancelar el proyecto. Y ahora lo que les propongo es que tratemos de entender al menos un poco, qué es lo que quiso reflejar Rodin en esta obra. Habiendo estudiado la anatomía de Balzac, su cabeza, su cuerpo, su contextura, su obra y un montón de cosas más, claramente Rodin evolucionó desde una mirada un tanto más realista, como era la típica estatuaria de la época, a tratar de quedarse con lo esencial de este escritor. Por lo tanto, fíjense que lo que él rescató por sobre todas las cosas es su bata, que era su elemento indispensable prácticamente para Balzac, para escribir, para inspirarse y para escribir, y también sus rasgos no en términos de retrato, sino quizás un poco exacerbados, si uno lo ve, son como rasgos muy potentes los que dejó Rodin, que trataban de transmitir todo lo que ese hombre tenía en su mente. Es decir, se corre del retrato de estatua, de escultura, hacia buscar la expresividad, el espíritu del personaje. Entonces nos encontramos con una escultura que es muy fluida, diría yo. Piensen que esta bata lo que hace es cubrir todo su cuerpo, pero vemos de alguna manera un hombre bien asentado sobre el suelo. Tiene una mirada hacia el horizonte, una mirada puesta en la grandeza, en una mirada retadora incluso. Piensen que Balzac era un gran denunciador de lo que sucedía en la sociedad francesa del siglo XIX. De hecho, uno ve esa cabeza que es enorme, casi desproporcionada, y tiene esa melena así como de león al viento. A ver, como yo decía, el rostro tiene exagerado bastante los rasgos, parece un poco grotesco en algún punto. Y también es cierto que, bueno, Balzac le daba bastante potencia a sus obras cuando hacía los vaciados en bronce, porque solía no limaba las rebabas. Entonces, casi todas sus obras tenían mucha más potencia. Y yo creo que en el caso de Balzac puntualmente lo que hace es poner lo heroico en el interior, porque la representación del personaje uno no puede negar que es bastante poco gloriosa. No solo poco gloriosa, sino que hasta diría diluida, porque es casi una masa con muy poca forma. Uno ve que la bata está prácticamente desdibujada, tiene contornos muy difusos el cuerpo, es un límite de estilización muy extraño el que logró Balzac en esta obra, Rodin. Y ahora, si recordamos lo que hablábamos de la configuración estética de los monumentos, de las estatuas, fíjense que tampoco le pone ningún atributo, no aparece ningún atributo, no aparece una pluma, un libro, un pergamino, algo que indique que es un escritor. Es como que Rodin en un momento decidió hablar del espíritu de Balzac y no de Balzac. En ese sentido, no podemos negar que Rodin fue revolucionario. Yo creo que todo el espíritu de Balzac, todo lo que representa a Balzac está en esos ojos que parece que tiraran rayos. Y bueno, claro, tiene un sentido plenamente metafórico, algo que claramente no fue muy entendido en la época, como verán. Y es más, ahora que lo estoy pensando, no solamente no tiene ningún elemento que diga que es un escritor, sino que zócalo, explicativo, bajo relieve, alegoría femenina explicando la gloria del personaje. Bueno, hay un texto muy lindo que se llama Estatuamanía, que es de Agullon, que habla de toda la estatuaria del siglo XIX en Francia, sobre todo, porque bueno, llegó un momento en que había estatuas por todos lados, ya no había lugares donde poner estatuas, créanme. Es muy interesante cómo recopila las fuentes Agullon, y bueno, dice que la historia o el arte en general tiene su propia deriva, y que después de Rodin
Cualquier estatua de tipo decimonónica con la estética que hablamos inicialmente parece casi una superviviente. Lo que cuenta este autor es que, bueno, ya hacia 1900, después de lo que había sido esta obra de Rodin, había, por supuesto, monumentos públicos que seguían cierta estética decimonónica, y había otros que, bueno, seguían un poco la estética de Rodin. Entonces, como que se empezaron a abrir distintos espacios creativos para las representaciones de monumentos públicos. ¿Y cómo terminó toda esta historia? Bueno, Rodin se fue ahí con su modelo de yeso a su casa, porque el proyecto fue cancelado. De hecho, él no vio en vida su obra fundida en bronce, que sí se hizo años después, y de hecho hoy por hoy hay en Nueva York, hay otro modelo que está, por supuesto, en el Museo Rodin, en fin, y también incluso se exhibió en algunas calles de París en su momento. La Société finalmente le encargó a Falguier, otro escultor de la época, que hiciera este monumento a Balzac para finalmente poder tenerlo. Y lo interesante es que algunos personajes del arte muy destacados de la época, como Signac, Toulouse-Lautrec, Monet y otros, hicieron protestas formales para que no rechazaran la obra de Rodin. Lo curioso para mí es que Rodin es muy conocido, creo yo, es uno de los escultores más conocidos a nivel mundial, por El Beso, bueno, obras mucho más populares, digámoslo, aunque tienen cosas muy interesantes de las que en algún momento tendríamos que hablar, pero para muchos críticos de arte, esta obra, este Balzac de Rodin, es una de las mejores esculturas que se han hecho. Incluso vamos a ver qué decía Rodin de su propio trabajo en este caso. Este Balzac fue el fruto y resumen de toda mi vida y el pivote de mi estética personal. Es decir, es una obra que abrió caminos estéticos de experimentación incluso para el propio Rodin. Algunos opinan incluso que Balzac hubiese estado bastante orgulloso de esta obra de Rodin, porque bueno, Balzac también había causado mucho revuelo y había sido muy, muy discutido en su momento con sus obras de corte realista. Y ahora, la gran duda, Rodin no sabía hacer escultura, era un improvisado haciendo escultura, más allá de poder estudiar la historia de un personaje, no. Bueno, Rodin siempre tuvo un gran interés por el estudio anatómico, de hecho, en algún momento se vio envuelto en alguna polémica por algunas obras que presentó que decían que tenía que haber sido una copia exacta y no modelada por él, por la perfección anatómica que exhibían, es decir, si bien él estudió en la Escuela de Artes Decorativas, es decir, no entró en un círculo academicista bien clásico, tuvo una muy buena formación. Y hay algo muy interesante en la vida de Rodin que tiene que ver con su fama y su incipiente riqueza por la cantidad de obras que le encargaban, y también este otro costado de experimentación. Es como que en algún momento uno podía pensar, o me dedico a experimentar y a evaluar nuevos puntos de vista de proyección en cuanto a la escultura, como estaba pasando en el arte con la pintura, quiero decir, con los impresionistas, por ejemplo, ¿no? Me pongo a evaluar todo esto y termino pobre como los impresionistas y muerto de hambre, o me pongo a hacer algo que también guste a la gente y realmente puedo tener mi cierta riqueza, mi cierto bienestar económico, y a partir de eso experimentar. Bueno, él supo conjugar muy bien estas dos cosas. Fue, como digo, un escultor súper popular, pero también, como vemos, por ejemplo, en esta obra, es un tipo que estaba muy atento a lo que estaba viniendo y de alguna manera inauguró el siglo XX en cuanto a la estética. Este monumento a Balzac se anticipa a su tiempo, abre, bueno, por supuesto genera un escándalo, pero también abre formas no academicistas, no tan clásicas de hacer una estatua. Y voy a citar otra frase de él porque me parece que vale la pena. Nada de lo que hasta entonces había hecho me había satisfecho tanto, porque nada me había costado tanto trabajo. Nada expresa mejor la quinta esencia de lo que yo considero la ley secreta de mi arte. Y de hecho, cuando en 1908 Steichen hace esta fotografía, que es fantástica, es hermosa, de la obra de Rodin, él dirá, sus fotografías harán conocer al mundo a mi Balzac. Y se había entusiasmado realmente con esta fotografía de su Balzac, como que de alguna manera representaba lo que él quería transmitir en esta obra.
Y a ver, hay que decir la verdad, por más que le fue muy mal con este Balzac, Rodin siguió en esta estética. Piensen, por ejemplo, lo digo yo de acá desde Argentina, piensen en el monumento que hizo Sarmiento. ¿Lo ubican? Es verdad que se calmó un poco y mantuvo la idea de cierto formato del personaje, cierta idea de retrato, pero miren lo que es ese Apolo saliendo de la parte baja del pedestal. E incluso los invito a comparar esto. Este es el escudo de Argentina que le mandaron para que tomara de modelo y miren lo que hizo, con un escudo nacional. Y hablando de este Sarmiento, les pregunto, ¿en su ciudad, en donde ustedes viven, hay alguna obra de Rodin? Por supuesto no estamos como para invitarlos a salir a callejear o salgan con barbijos, pero cuéntenme o manden alguna fotito. ¿Es de estilo academicista o es desde esta línea experimental? Por supuesto, les dejo mis contactos de redes y también me pueden dejar sus comentarios debajo acá de la caja de descripción de este video. Muchas gracias. Un viernes más. Los invito a suscribirse, a compartir primero para compartir arte y después para dar a conocer este canal, que ya como siempre digo lo mismo, es todo muy orgánico aquí. No sé, que esta vez vengo siempre acelerada para variar. Gracias, nos vemos la próxima semana y estoy preparando algunos especialitos nuevos para los martes. Igual, como fuere, nos encontramos todos los viernes. Por las dudas, activen la campanita de notificación cuando se suscriban, así YouTube, si está inspirado, les avisa cuando publicamos video. Adiós.